Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, vamos a 8:45. Saludamos al director general del IES, Diego Salgado. Señor director, gracias por acompañarnos. El tema en boga es sin duda este proyecto, esta propuesta de proyecto presentada por una comisión formada por el presidente para buscar salvar sobre todo el fondo de pensiones del IES. Quiero empezar con otro tema sobre esta contratación que ha sido cuestionada, que el IES ha aclarado de qué se trata por 4 puntos. Iba a seguir esta pregunta. He visto tres. La primera fue Radio Pichincha Universal, esa radio administrada por la prefecta Pavón, y luego vi Teleamazonas que sacaba, y sinceramente, Milton, no encuentro de qué nos acusan. Es un tema que la Contraloría desde el 2004 ha venido señalando a la administración del IES, que tiene que poner en orden sus estados financieros. Finalmente, en septiembre de 2022, eso ya en mi administración, comenzó el proceso. No es que comenzó ahora, ni como el investigador de Teleamazonas dice hace 3 o 4 días, no es verdad. Hay que profundizar un poquito más o que nos pregunten, pues para darle una respuesta exacta. ¿Pero no le dieron entrevista? No me han pedido. Sé que yo estuve fuera de Quito. Yo estuve en Guayaquil, se puede comprobar, estuve en Esmeraldas, públicamente en el hospital, y regresé por Puerto Quito y todo el noroccidente de Pichincha. Pero ahora la entrevista se da por Zoom, es más fácil. Sí, de acuerdo, pero entonces era que me insistan y seguramente yo lo hacía o paraba en la esquina para darle algo que sinceramente, Milton, más allá de que si dio o no la entrevista. Sí, porque además hay una aclaración del IES. No dio la entrevista, pero hay una aclaración. Sí, ¿de qué nos acusan? ¿Cuál es el delito cuando todavía es un proceso? No, Uno. Dos, le oí a un funcionario que dice tener 40 años de vida pública. Muy bien. Pero si vamos con el criterio de que los contratos o los procesos de consultorías son focos de corrupción, entonces no compremos medicinas. Si nos acordábamos cuando compraban los tapabocas, que comprabas en la vereda 30 centavos, en el IES compraron en 13, 14, 15 dólares. Eso es corrupción, claro. No contratemos a servidores públicos, porque tenemos la peor de los prestigios. El servidor público es corrupto, nos suelen decir, el político también. No contratemos la construcción de un hospital, porque ahí también hubo corrupción. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿De qué se nos acusa? Ahora usted acaba de decir, 4 millones y pico. Ayer el periodista investigador habló de que hasta 5 millones. Hay rangos, pues hay casas de 100 millones de dólares y hay casas de 100,000 dólares. Es cuestión de cuál debo comprar, cuál puedo comprar y cuál tengo que comprar en este caso. No escuché la palabra corrupción, lo que escuché es a gente entendida en el tema del IES, es que contratar una consultoría es una forma de suplir la responsabilidad, es que el IES debería tener la gente para hacer esto. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el IES debió haber estado absolutamente ordenado en sus estados financieros, pero no está, pues. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Ahora, si el señor García, García creo que se llama, ¿no es cierto? Miguel García. Exacto. Si Fidel García, Miguel García conoce que hay un equipo en el IES, que nos diga y que nos señalen dónde están. ¿No tienen el equipo? Yo no creo que haya el equipo completo. ¿Cuántas personas trabajan en la dirección financiera? Que son los que deberían poner en orden esto. Mire, el 70% de los 30,000 servidores del IES están en salud. Y yo no encuentro cuál es el escándalo y cuál es el drama de un proceso que está por culminar. Y sería el tercero, porque los 2 primeros se cayeron desde septiembre del año pasado, Milton, desde septiembre del año pasado. Entonces, no solo lean lo primero que encuentran, sino investiguen un poquito más, profundicen un poquito más. Y fíjense... ¿Cuál es la diferencia de la fecha? ¿Cuál es la importancia en que hay el comentario, Milton, el comentario de Teleamazonas
el viernes fue que es un proceso de última hora. Y no es verdad, no es de última hora. No fue el viernes, fue el sábado. Bueno, cuando haya sido, no lo vi yo directamente. No fue comentario. Bueno, entonces la aseveración. Es una noticia. Muy bien, es una noticia, pero denle completa, pues. Y denle bien. Porque no es un proceso que comenzó hace 3 o 4 días, como dice ayer el periodista. ¿Por qué no está bien dado? Porque es un proceso que comenzó en septiembre de 2022 para iniciar Milton. ¿Está cerrado el proceso? No está cerrado, por eso sigue proceso. Entonces, por eso pregunto, ¿cuál es la falta? ¿Por qué se señala? ¿Por qué se vuelve noticia? Mire, todos los meses nosotros contratamos consultorías. ¿Cómo cree usted que se valida los estudios actuariales para que el IES sepa cuánto tiene que invertir? Una serie de cosas. ¿Qué le dijo al IES la Contraloría? ¿Cuál fue la recomendación de la Contraloría? No tengo yo exactamente, pero yo encantado le hago llegar a usted. La Contraloría recomendó que se contrate No ha recomendado que se contrate, pero al ser mayor a $1 millón, nos validó hace poco tiempo atrás que se haga Está validado por la Contraloría. Está validado, o el término preciso, yo le daré el rato que yo le entregue los documentos. Ahora, entonces, ¿usted asegura que el IES no tiene el equipo para hacer este tipo de Mire, en el estudio de mercado para iniciar, para arrancar con el proceso, lo primero que tiene que hacer es justificarse de que no existe el equipo técnico para hacer una u otra estudio. Entonces, otra cosa es el mandato legal, que para los estudios actuariales hay que validar con una empresa privada. El IES no es un ministerio. El IES no es que el ministro dice a su financiero, haga esto, deje de hacer esto otro. El IES tiene primero 4 fondos especializados, 4 aseguradoras especializadas. Tiene la relación lógica y obvia con el BIES, que maneja más de $20,000 millones en capital de los afiliados. Entonces, no es una institución como cualquier otra institución pública, cierto, es una creación del Estado, pero tiene fondos privados que son de los afiliados. Entonces, hay ciertas especialidades en donde el señor García, seguramente, yo no sé si él trabajaba en el IES, pero si él me dice en dónde está el equipo, mire, el proceso está caminando. Ministerio de Finanzas hace años. Sí, yo también estuve en el Ministerio de Finanzas y créame, es totalmente diferente la administración de un ministerio, cualquiera que este sea. Estuve en el de Bienestar Social, en el Parlamento Andino, en Finanzas y ahora en el IES, es totalmente diferente. Entonces, a mí sí me preocupa, sobre todo cuando me pasaron la información de Radio Pichincha Universal, dije, bueno, están buscando algún escándalo. Y Milton, créame, en esta administración no hay escándalos. Se nos puede pasar en 101 unidades médicas, sí se nos puede pasar algún proceso, pero no ha pasado todavía. Algún periódico hace pocos días habló de corrupción otra vez en la compra de medicinas, cuando se basaba en un informe de Contraloría de 2018 a junio de 2022, cuando nosotros no estábamos todavía. Y ahorita hay 9 procesos en la Fiscalía. Por eso, en Durán, exactamente, en Durán, hay 9 procesos abiertos en la Fiscalía. Entonces, no van a encontrar, y créame, Milton, con todo cariño como les tengo, ¿de qué se nos está acusando? ¿Que hay el equipo? Bueno, busquemos, enséñenme, porque yo tampoco voy a aceptar. Es tercera vez que está el proceso. El primero me bajé yo mismo, porque hubo ahí unos errores de forma y una serie de cosas. Entonces, bajarme un tercero no tengo ningún problema. Pero si es que, por favor, me señalan cuál es el error. Pero si me hablan que faltando pocos días para que se acabe el gobierno, además, ni usted ni yo ni nadie sabíamos que iba a haber una muerte cruzada, y yo tengo un presupuesto de $10,000 millones que cumplir en el 2023. Y eso está presupuestado. Que falte el equipo es una muestra de la situación del IES. No. Y ahora Milton, no. Que no tener un equipo. ¿Por qué debe usted tener un equipo que puede ser contratado, por ejemplo, en una consultoría? Yo lo que quiero decir es que faltan cosas en el IES y por eso mismo se presenta una reforma ante una crisis que tiene el IES, que viene con dos años fundamentales. Si me equivoco, usted corríjame. 2014 y 2015, donde se hicieron cosas que terminaron con la situación actual, sobre todo el fondo de pensiones. Y por eso se presenta una reforma, por eso el presidente forma una comisión, se hace una reforma, digamos, una propuesta de reforma a la seguridad social. ¿Usted la vio
En el camino, me imagino que se reunió en algún momento con los comisionados, que fue requerida su punto de vista y todo su contingente para ser presentada al país. ¿Cómo le parece? A ver, Milton, sin duda la seguridad social administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene muchos problemas. Yo decía en un medio amigo también que el IES, por desgracia, tiene un mal prestigio bien ganado y me duele decir eso, ¿no? Porque acabo de decir, una mascarilla que costaba 30 centavos de una vereda, el IES compró entre ese $15 y eso es verdad. Fíjese, nosotros ayer comentábamos, es relativamente sencillo ser de la oposición política, pero cuando nosotros estábamos en la oposición política, denunciábamos una serie de problemas y el principal fue cuando esa mayoría correísta te quitó de la ley la posibilidad o la orden de que el Estado aporte con ese 40% de pensiones. Eso causó un boquete, de acuerdo a los entendidos, entre 6 y 8 mil millones de dólares. 6.000 y 8 mil millones de dólares. El haber tomado decisiones populistas, como que nada tiene que ver con pensiones, pero haber tomado decisiones populistas como incrementar la base de usuarios del IES sin el financiamiento respectivo, esto es, los hijos de 6 a 18 años de los afiliados, eso cuesta 250 millones de dólares al año. Claro que el IES tiene problemas y por supuesto la seguridad social, si no se hacen los correctivos a tiempo, y yo creo que estamos a tiempo, podría colapsar. Yo lo he dicho, cuando me preguntan directamente el IES está quebrado, yo les digo, no está quebrado. Nosotros pagamos a 700,000 pensionistas en el 2022 al día. De lo que va del año, no debemos a ningún pensionista y pagamos al día. Eso ya te da la idea de que no está quebrado. Pero por supuesto, tienes opinadores y tienes opiniones que nos siguen señalando, de acuerdo. Si nos hablan del pasado, mira, yo tengo que actualizar y tengo que decirles, están hablando del pasado, como el caso del periódico, que se vale de un informe de 2018 a 2022. Es mala fe ponerte un titular diciendo otra vez corrupción en el IES. No es verdad, eso no es verdad. Pero hablando de las pensiones, es necesario, fíjense ustedes, la seguridad social que acoge de alguna manera el sistema en la ley de 2001, que por alguna extraña razón, inclusive con la Constitución de 2008 no fue reformada, no se pidió reforma, etcétera, etcétera, pero desde el 2001 el sistema estaba calculado para que los ecuatorianos nos jubilemos a los 60 años con un aporte de 30 años. Para más o menos, esto es muy duro decirlo, pero es parte de los estudios actuariales que se hace con consultorías para validarlas, ¿no es cierto? Tenían una vida de pensionista entre los 60 y los 75 años, ese era el cálculo. Pero ahora una persona de 75 años es fuerte, físicamente, es lúcida, mentalmente, y tiene todavía las fuerzas para trabajar. Hoy, el pensionista que se jubila a los 60 años, de acuerdo a los estudios y a las investigaciones, vive 25 años más. Por lo tanto, la seguridad social tiene que pagar todos esos años de pensiones que no estaban calculados. Entonces, claro, el presidente de la República, preocupado, un estadista, viendo al futuro, no está para la reelección, no tiene candidatos para las elecciones, y antes de tomar la decisión de la coyuntura política que estamos viviendo, él ya estructuró esta comisión. La comisión entregó una propuesta, me parece muy interesante, y más interesante que nos pone a discutir y a debatir. También hay que saber que el presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo, desde hace un año que llegó, también conformó una comisión técnica con equipo del IES, con pensadores del IES, con expertos del IES. Y tenemos también en este momento, y casualmente la semana pasada, no en una reunión de consejo, pero sí con los tres vocales y con sus equipos, los tres vocales del Consejo Directivo y sus equipos, se conoció y se debatió y se profundizó también en la propuesta de la Comisión Técnica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que yo no puedo atreverme a decir es una propuesta del IES,
yo tengo mi criterio. Seguramente el vocal 1, el vocal 2, el señor presidente tienen su criterio. Sin embargo, lo que yo pude ver, y soy infidente si se quiere, hubo más acuerdos que discrepancias, a pesar de que no es que fue un debate de consejo directivo, quiero decir, ¿no? Del cuerpo colegiado, pero la propuesta de la comisión también es muy importante, también es muy interesante y también tiene muchas diferencias con la propuesta de la comisión de Augusto de la Torre. Y también hay que recordar, dentro del legislativo, que nos guste o no, serán los que tengan que tratar los proyectos de ley, las reformas, las propuestas, tanto del gobierno como del IES o como de cualquier otro sector de la sociedad. ¿Cuándo se debería presentar esto? Porque eso se debería hacer hoy. O sea, el presidente debería irse, pero debería dejar puesto este proyecto ya como proyecto de ley para que venga la Asamblea Nueva y lo trate. Y voy a ser infidente también. Tuve la suerte de estar en las mesas de presentación de la comisión con el presidente de la República. El presidente de la República lo quisiera mandar hoy. Esa mesa que duró 2 días, porque... Es una mesa que duró 2 días, no es suficiente, la mesa de simplemente presentación duró 2 días. Claro, Sin embargo, el trabajo son 6 meses y en nuestro caso dentro del IES es 1 año. Entonces, claro, la importancia que le da el presidente de la República creo que es fundamental. Él, si encuentra la vía, porque además en esa mesa al final lo que hizo el presidente fue proponer una comisión de juristas para encontrar la vía, la mejor vía y la más rápida después del debate en la sociedad, para poderla proponer, ya sea vía Corte Constitucional, que le veo menos factible, pero sí entregar responsablemente, por ejemplo, a los finalistas en la segunda vuelta, si es que habría, como todo indica, entregarlo al uno y al otro. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, es que el CNE, Consejo Nacional Electoral, que tiene que organizar el debate, no está incluyendo la seguridad social y es fundamental. Hay que entender que el 40% que el Estado pone a la seguridad social, entrega a la jubilación de un pensionista, y estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares del erario nacional al año. Si esto no se hace algo lo más urgente posible, como lo están haciendo los otros países del mundo y sobre todo Latinoamérica, que hemos tenido la posibilidad de reunirnos y trabajar en conjunto o intercambiar ideas, puede llegar a más dinero, porque cada vez hay más pensionistas, ¿no? Ese es el grave problema, cada vez hay más jubilados, pero cada vez hay menos niños que nacen. Entonces, obviamente hay que tomar cartas en el asunto, hay que tratar de controlar ese fenómeno demográfico, que es menos niños naciendo, más jubilados, más personas de la tercera edad, de pensionistas, y el dinero sigue siendo el mismo. ¿Es verdad que este fondo de pensiones tiene 5 años de vida si es que no se reforma, como lo dijo la Comisión Gubernamental? Yo no me atrevo a decir, ahora, bueno, ya oigo 5 años, a otros opinadores siempre importantes hablan de 3 años. Yo creo desde el IES, sin hacer ninguna reforma, dura bastante más que eso. Sin embargo, no podemos nosotros estar tranquilos. Porque Ahora, si hablamos... yo le completo lo que dice Verónica. Es verdad que el fondo de pensiones requiere 5.000 millones, pero le ingresan 3.000. El fondo de pensiones requiere al año 2022 5.300, nos entró algo más de 3.000 millones, más el aporte del Estado son más o menos 2.300 millones de dólares. Hoy tenemos en el BIES, que es el banco del afiliado, tenemos una reserva solo para pensiones, acordándonos que tenemos salud, riesgos de trabajo y seguro campesino, pero solo para pensiones existe una reserva de algo más de 6.000 millones de dólares. Entonces, sí, nosotros recaudamos más o menos 3.000 millones de dólares al año vía afiliación, ¿no es cierto? Pero también el Estado te tiene que cumplir ese 40%, y ese 40% hoy por hoy son más o menos 2.300 millones de dólares. Entonces, todavía, de acuerdo al cálculo, de acuerdo a los estudios y los recursos que tiene la Seguridad Social bajo su administración, tienes ese dinero. Porque todos los días estamos recaudando. Todos los días se recauda. Hoy, por primera vez, eso es otra cosa que sería muy simpático que los medios de comunicación saquen, y claro, que nosotros les contemos, falta de nosotros. Por primera vez vamos a poder enajenar, tenemos un reglamento de enajenación de bienes. Tenemos 1.300, 1.700 bienes
y ya están evaluados, que suman algo más de 800 millones de dólares, y vamos a poder, y claro, y muchos de estos pertenecen al fondo de pensiones. Entonces, al vender o al arrendar o al monetizar de alguna manera los bienes, va a entrar también a ese fondo de pensiones, que no es suficiente. Debe ser el cálculo sostenible en el tiempo y desde mi punto de vista, una duración de 5 años, de 3 años, de 5 años, de 12 años o de 15 años es corto. La seguridad social tiene que sostenerse de aquí a 100 años, ¿no? De tal manera de que los pensionistas, todos, los jubilados y los que estamos próximos a hacerlo, estemos tranquilos, estemos absolutamente tranquilos. Entonces, sí se requiere una reforma. Desde mi punto de vista, tiene que ser lo más urgente posible y lo más seria posible. Porque no puede ser que ya tengas un sector que presenta la comisión del presidente de la República esta propuesta y el siguiente día salen a decir que la seguridad social no se topa y que si es que pretenden algunas reformas saldrán a las calles a botar piedras. Hace un mes sacamos un reportaje de este robot del HCAM. Damián. Da Vinci, perdón. Da Vinci. Hace un mes. Da Vinci. Así que no solo sacamos las cosas malas. No, está bien, yo no estoy de crítico, pero sí me duele. Estás haciendo tu trabajo relativamente normal con todos los problemas que tienes en la seguridad social. Y de pronto nos sale un tipo de estas cosas que, sinceramente, Milton, no entiendo a dónde va. Sí, porque todavía no es un proceso, por lo menos, si es que había un delito, todavía no se cumple, todavía no hay muerto. Va a que haya una respuesta clara por parte como la que está dando. Totalmente de acuerdo, Milton. Yo, por desgracia, desde el miércoles de la semana pasada estuve fuera. Estuve en Guayaquil, estuve en Esmeraldas, estuve en toda la parte noroccidental de Pichincha y finalmente llegué el sábado. Y me iban contando con píldoras y claro, a la manera de quien me contaba. Ahí está, entonces, ahí está. No, pero yo vi la grabación ayer y no llego a entender. Es decir, podría costar la consultoría 5 millones. Una casa también puede costar 100 millones. Pero el yo compro la que me avanza. 4.9 es uno de las ofertas, ¿o no? Bueno, qué bien dicho, Milton. Es una de las ofertas, pero también hay una de 3 millones. Ok.